Queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Gracias. Hola, soy José Antonio Aznar y aquí voy a hablar de la propuesta psicofísica más innovadora del siglo XX, la teoría de la detección de señales. Primero, hablaré de sus orígenes, ya que proviene del campo de la ingeniería en telecomunicaciones. Después, mostraré sus bases teóricas. Luego, describiré el modelo y el procedimiento experimental típicos desde este paradigma, así como sus dos parámetros fundamentales: la discriminabilidad de la señal y el criterio de decisión de la respuesta. Finalmente, nos referiremos al análisis de las curvas ROC o característica operativa del receptor, calculando los parámetros más importantes, como el área bajo la curva. Debo resaltar que actualmente la teoría de la detección de señales se está aplicando con resultados muy satisfactorios a líneas de investigación variadas, como sensación y percepción, memoria, toma de decisiones, es decir, funciones ejecutivas, psicodiagnóstico clínico, etcétera, etcétera. Repasemos brevemente la historia de la psicofísica, para no perder el hilo. La psicofísica se había iniciado a mediados del siglo XIX, hacia mitad del 1830. Y como hemos visto, fue el resultado del trabajo de tres brillantes investigadores: Weber, Fechner y Stevens, aunque también debemos añadir la extensión que hizo Louis Thurston con su psicofísica subjetiva y su propuesta de la ley de juicios comparativos. Weber aportó su ley de la discriminación de cambios, que también se conoce como la diferencia apenas perceptible, just noticeable difference en inglés, o fracción de Weber, la cual sostiene que cuanto mayor es la intensidad del estímulo de referencia, mayor debe de ser el incremento del estímulo requerido para que el cambio sea perceptible, sea notable. Fechner argumentó que la relación entre la intensidad del estímulo con la sensación se ajustaba no de modo lineal, sino de acuerdo con una función logarítmica. Según Fechner, la sensación era directamente proporcional al logaritmo de la intensidad del estímulo. Finalmente, el norteamericano Stevens fue quien dio unidad a las leyes de la psicofísica, integrando todas ellas en la ley fundamental o ley potencial, que lleva su nombre, ley potencial de Stevens. Aquí vemos las tres funciones típicas de la ley potencial o ley fundamental de la psicofísica. No obstante, cabe señalar también que la psicofísica es el resultado de un esfuerzo colectivo llevado a cabo por numerosos investigadores, más o menos anónimos, quienes también contribuyeron a perfeccionar sus métodos. Aquí vamos a tratar de mostrar una de las más notables aportaciones a la psicofísica proveniente del campo de las ingenierías. Esta es la teoría de la detección de señales, que apareció en la década de los años 50 y 60 del siglo XX, y donde destacan investigadores como Switch y Green, Tanner y Bersall, etc. A principios de los años 50 se observaba una crisis interna dentro de la psicofísica. Se criticaba que la sensación y la percepción estaban determinadas tanto por las características físicas del estímulo como por las capacidades del sujeto. También era cuestionada la noción de umbral. Se consideraba que era un concepto superfluo. Por ejemplo, el umbral diferencial variaba con la intensidad del estímulo de referencia. Además, los experimentos mostraron algunas inconsistencias en las respuestas de los sujetos. Así, por ejemplo, Green y Switch, en 1966, criticaron los métodos tradicionales psicofísicos por su inhabilidad de discriminar entre sensibilidad verdadera de un sujeto y sus sesgos de respuesta. Además de los factores sensoriales, los factores motivacionales y los rasgos de personalidad también podían afectar a la decisión de la respuesta y, por tanto, a los valores del umbral. Por ejemplo, ¿qué sucede si un observador es recompensado o castigado cuando la respuesta es correcta o cuando es incorrecta al detectar el estímulo?
Ciertamente, cuando las decisiones de nuestras respuestas o acciones tienen efecto sobre el futuro, influyen en él, en términos de pérdidas o ganancias, esto puede hacer variar los umbrales sensoriales, por lo que el sujeto podrá adoptar un criterio más exigente, más estricto, más conservador en responder si detectó el estímulo o no, o, en su lugar, utilizar otro criterio más indulgente, más liberal, más laxo o relajado, si conviene al caso. Por tanto, está adaptando el criterio a su modo de valorar las circunstancias de su entorno. Estamos viendo cómo en las discriminaciones no solo influye la finura de los mecanismos sensoriales, sino que también influyen las motivaciones y ciertos aspectos de personalidad, por ejemplo, ser un pasota o ser un perfeccionista, y sobre todo están afectadas por las consecuencias que se derivan de la evaluación que hace de sus respuestas un juez o evaluador. Por ejemplo, tras hacerse una audiometría, ¿le darán al sujeto el trabajo al que aspira? ¿Y si no oye bien? ¿Y el permiso de circulación? ¿Le darán el permiso de conducir? ¿O le darán ese puesto de trabajo que ha solicitado si las respuestas no han sido correctas? Veamos como ejemplo un experimento aplicado a dos sujetos, Luis y Carlos, con el fin de medir los umbrales de detección de la astringencia de unas muestras de vino. El experimentador seleccionó 5 valores diferentes de intensidad del estímulo. 0, es decir, no contenía nada. 5, 10, 20, 30 miligramos de taninos y polifenoles de las uvas. Estas muestras las presentarán en orden aleatorio en unas copas de vino de cata, siguiendo la aplicación del método de estímulos constantes. En cada ensayo se le pide a los sujetos que digan, en la disolución, que prueban si perciben o no astringencia, es decir, resecamiento de la mucosa bucal. Veamos ahora lo que puede ocurrir y los resultados que se producen. En este experimento, Luis decide mostrarse hipersensible, por lo que adoptará un criterio liberal, es decir, contestará sí, que detecta, al menor indicio de astringencia que perciba. Sin embargo, Carlos asimila las instrucciones de otro modo. A él no le importa resultar menos sensible gustativamente y decide responder sí solo cuando esté muy seguro de haber detectado la astringencia. Es decir, adopta un criterio más estricto, más conservador, más cauteloso. Así se obtuvieron los siguientes resultados de este experimento. Como Luis dio más respuestas positivas, más síes, acabó teniendo un umbral absoluto menor. Es decir, era más sensible que Carlos. Sin embargo, es posible que los dos tengan igual o similar sensibilidad gustativa. En resumen, ambos difieren en el criterio de decisión de la respuesta, pero no en cuanto a sensibilidad. Las respuestas de los sujetos son muy variables, de manera que varios sujetos pueden tener la misma sensibilidad y diferir solo en el criterio de decisión de la respuesta, o viceversa. Podrían tener diferente sensibilidad y usar un criterio distinto, aparentando tenerla similar. Por tanto, el investigador debe ser capaz de disociar, de separar lo más nítidamente posible los dos componentes que están implícitos en la respuesta de los sujetos. Por un lado, el componente de sensibilidad del mecanismo, que afecta al proceso sensorial. Por otro lado, el componente cognitivo, que afecta al proceso de decisión de la respuesta, donde influyen factores tales como las características de personalidad, motivaciones, experiencias previas, expectativas, intereses, deseos, actitudes, etc. Ambos componentes, la detectabilidad o discriminabilidad del estímulo, como el criterio de decisión de la respuesta, deben ser valorados independientemente. En otras palabras, la presencia de sesgos de respuesta en estudios de psicofísica ha dado lugar a concebir teorías psicofísicas bifactoriales, que descomponen el juicio psicofísico en componentes sensoriales y en componentes cognitivos, o más genéricamente en componentes sensoriales y no sensoriales. Nos estábamos planteando la cuestión de por qué varían los umbrales. Hay varios factores que explican las diferencias en cuanto a criterios de respuesta de los sujetos que hacen variar estos umbrales. Veamos. El umbral es un valor que varía, ya que existen muchos factores que pueden modificarlo, tales como la fatiga, la práctica o experiencia,
sesgos de personalidad, incluso el método utilizado para registrar el umbral, etc. En definitiva, para la psicofísica actual, las respuestas de los sujetos dependen en buena parte de las distintas estrategias de decisión del observador. La teoría de detección de señales es un sistema de análisis de toma de decisiones desarrollado durante los años 50 y 60 del siglo pasado. Se inició con Tanner y Switz en 1954 en experimentos de visión, y también con Smith y Wilson en 1953 y Munson en Carlin en 1954 en experimentos de audición. La teoría de la detección de señales fue adaptada a la psicología y propuesta en el libro de Switz y Green de 1966 titulado Signal Detection Theory in Psychophysics. Teoría de la detección de señales y psicofísica. La revisión más autorizada se hizo en 1973. La teoría de la detección de señales es un medio para medir la capacidad de diferenciar entre la distribución de la señal, es decir, patrones portadores de información o estímulos, por parte de los seres vivos, y la distribución del ruido, es decir, patrones aleatorios que distraen de la información, como son estímulos de fondo y actividad aleatoria de la maquinaria de detección y el sistema nervioso del operador. Y lo hace fijando un criterio de respuesta. Según la teoría de detección de señales, hay varios factores que determinan cómo un sistema detecta una señal y dónde estarán sus niveles de detección. Esta teoría puede explicar cómo ocurren cambios en el umbral que afectan a la capacidad de discernir de los seres humanos. En efecto, características tales como la experiencia, las expectativas, el estado fisiológico, por ejemplo, si está fatigado o está relajado, descansado, y otros factores pueden afectar al umbral. Por ejemplo, un centinela en tiempo de guerra podría detectar estímulos más débiles que el mismo centinela en tiempos de paz, debido a un criterio más bajo para responder. Sin embargo, también podría ser más probable que trate los estímulos inocuos como una amenaza. Ciertamente, la teoría de la detección de señales trata de explicar cómo toman decisiones los seres humanos bajo condiciones de incertidumbre, o con ruido, o con ambigüedad, que dificulta la captación de la señal y asigna a cada decisión una probabilidad de ocurrencia. Gran parte del trabajo inicial de los teóricos de la detección de señales fue realizado por investigadores de radar. En 1954, la teoría se desarrolló por completo en el lado teórico como lo describieron Peterson en Birdseye, en Fox, en 1954, y también Wilson y Tanner. Pero también David Green y John Switz hicieron la base de la teoría psicológica en 1954. En la Segunda Guerra Mundial se usaban las señales de radar para detectar aviones enemigos. Los operadores de radar tenían que detectar si un pequeño punto en la pantalla era debido a un avión o a pájaros u otros objetos aéreos. No había un criterio definido, riguroso y preciso para tomar la decisión de disparar o dejarlo pasar. Si pasaba un avión enemigo, señal, causaría una masacre, pero si disparaba a un pájaro, ruido, se produciría un despilfarro y una pérdida de tiempo. La teoría de detección fue utilizada en 1966 por John Switz y David Green para la psicofísica. Estos autores criticaron los métodos tradicionales de la psicofísica por su incapacidad para discriminar entre la sensibilidad real de los sujetos y sus sesgos de respuesta potenciales. Desde que Gustav Theodor Fechner publicara su obra en 1860, Los elementos de la psicofísica, pasaría casi un siglo antes de que los psicofísicos finalmente se dieran cuenta de que la distribución de las sensaciones generadas por el ruido neuronal caía por encima y no por debajo del umbral de la conciencia. Numerosas investigaciones con neuroimágenes y registro de la actividad en neuronas simples apoyó esta idea de que el ruido sensorial
producía sensaciones conscientes, que son genuinamente sentidas, incluso en ausencia total de estimulación. El ruido del sistema sensorial era importante y debía ser tenido en cuenta en los análisis. Esa nueva idea condujo a los investigadores a pensar en la noción de un criterio de decisión de la respuesta móvil que separase la discriminabilidad de la señal respecto al ruido. A partir de esta idea se comenzó a elaborar la metodología de la teoría de la detección de señales y del análisis de las características operativas del receptor o análisis de curvas ROC. En los años siguientes, la teoría de detección de señales y el análisis de curvas ROC ha tenido un enorme impacto tanto en la ciencia básica como en la aplicada. ¿Cuáles son las principales fuentes de ruido que pueden darse en el procesamiento sensorial? Bien, por un lado hay señales irrelevantes provenientes del mundo exterior, por ejemplo, ruido externo. Por otro lado, hay interferencias que ocurren en el sistema cognitivo causadas por otros procesos cerebrales que no están relacionados con la tarea principal. Es lo que suele llamarse ruido interno del sistema. La teoría de la detección de señales no usa la noción de umbral, sino que asume que para cualquier intensidad del estímulo presentada al observador, primero el sistema sensorial pertinente generará una señal que se corresponderá con la cantidad de evidencia acumulada por el sensor, o mecanismo transductor, pero también generará una distribución de ruido interno o generado por el propio sistema nervioso central. Y también ruido externo, otras estimulaciones concurrentes del exterior, por ejemplo, en una audiometría que se oiga ruido de la calle. La presencia de ruido en el sistema sensorial o incertidumbre o ambigüedad hará que el estímulo se presente en el continuo sensorial no con un valor puntual, sino como una distribución de valores que tiene una media y una varianza. Finalmente, mediante la regla de decisión, el sistema tratará de separar las dos distribuciones, la de la señal y la del ruido, con la dificultad de que existe algún solapamiento entre ellas. En esto consiste precisamente el procesamiento cognitivo, en establecer el criterio o el punto de corte que separa las dos distribuciones. Así, tratando de resolver el problema de la variabilidad del umbral, tanto intrasujetos como intersujetos, los investigadores propusieron dos teorías. En primer lugar, la teoría del umbral alto, que fue propuesta por Blackwell en 1964. En segundo lugar, la teoría del umbral bajo, propuesta por Luce en 1963. Mientras que los teóricos de la teoría de la detección de señales, como Tanner en Sweets, Green en Sweets, Macmillan en Krillman, etc., resolvieron el problema insertando ensayos en los que el estímulo no era presentado, sino que solo se presentaba ruido. En otros ensayos se presentaba la señal, evidentemente. Aparece así el procedimiento de un intervalo de elección forzada. O sea, elección forzada entre estímulos que contienen la señal y otros que no la contienen, solo el ruido. Veamos en primer lugar qué dice la teoría del umbral alto propuesta por Blackwell en 1964. Esta teoría está de acuerdo con la idea básica de la psicofísica clásica. Así, el umbral es una barrera neural, de modo que, en el proceso sensorial, se asume que cuando se supera el umbral siempre se detecta la presencia del estímulo, produciéndose la sensación con una probabilidad p igual a 1. En otro caso, cuando no se supera el umbral, no hay sensación. O sea, es una teoría del todo o nada. Mientras que en el proceso de decisión se asume que el sistema da respuesta sí, condicionado a que haya tenido lugar la sensación, por tanto la probabilidad que sea igual a 1, el sistema sensorial, mientras que responderá no en caso contrario. Ahora bien, en caso de que no haya ocurrido sensación, el sistema tenderá a adivinar.
es decir, a dar una respuesta sí con una cierta probabilidad aleatoria, mientras que responderá no con la probabilidad complementaria, 1 menos x. Por otra parte, la teoría del umbral bajo propuesta por Luce en 1963 trata de superar las dificultades de la teoría del umbral alto. Así, en el proceso sensorial se asume que tanto la presentación de la señal como la presentación del ruido producirán una sensación, con una probabilidad P y Q respectivamente, mientras que no producirán sensación con la probabilidad complementaria, 1 menos P y 1 menos Q respectivamente. Sin embargo, en el proceso de decisión se asume que si se ha producido sensación, la respuesta será sí con probabilidad F, y la respuesta será negativa con probabilidad 1 menos F, es decir, la complementaria. Pero, si no se ha producido sensación, la respuesta será sí con una probabilidad G y la respuesta será no con una probabilidad complementaria 1 menos G. En resumen, en esta teoría puede ocurrir que se elija respuesta sí o no, tanto si se ha producido sensación como si no se ha producido. Dicho con otras palabras, aquí la regla es más flexible que la teoría del umbral alto. No obstante, tanto la teoría del umbral alto como la teoría del umbral bajo no tenían en cuenta otros factores motivacionales, ni las expectativas o factores de personalidad del sujeto que también podían afectar a la respuesta de los sujetos. Esto precisamente es lo que trató de resolver la teoría de la detección de señales, que veremos a continuación. En efecto, otra manera alternativa de resolver el problema de la variabilidad del umbral fue la que propuso la teoría de la detección de señales. Pero antes de ver las bases de esta teoría, antes de describirla, vamos a mostrar el procedimiento típico usado en la TDS, procedimiento experimental. Aquí, la tarea consiste en aplicar al sujeto una tarea que demanda una respuesta de tipo sí o no, una decisión binaria. De ahí su nombre, de procedimiento de elección forzada de una alternativa, es decir, con un solo intervalo. La tarea del sujeto consiste, por tanto, en informar en cada ensayo si o no detecta la señal, porque solo se presentó el ruido o distractor. Así, al final, el investigador elabora una tabla resumen de datos que indica para cada ensayo dos tipos de estímulos, es decir, unos en las que la señal fue presentada y otros en las que no se presentó la señal, solo fue mostrado el ruido. Pero también hay dos tipos de respuesta que puede producir el sujeto. Respuesta sí o respuesta no, he detectado la señal. El sujeto responde, por tanto, binariamente. Decisión dicotómica, juicio de decisión dicotómica. El evaluador, el experimentador, medirá el rendimiento en términos de porcentaje de detecciones correctas. De esta manera medirá la sensibilidad y el sesgo de respuesta de los sujetos. Es decir, con el sesgo me refiero a si el sujeto tiene una tendencia a responder más hacia el sí o más bien hacia el no. Tanto cuando el estímulo era presentado como cuando solo se presentó el ruido. En este procedimiento experimental, generalmente se presenta igual número de ensayos con presencia de la señal que ensayos con presencia solo de ruido. Así, ambas respuestas son equiprobables a priori, es decir, que tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Por tanto, si la frecuencia de síes es distinta de la de noes, se dice que hay un sesgo de respuesta, o sea, una tendencia o una predisposición hacia el sí o hacia el no. Después hablaremos con más detalle de estos dos tipos de sesgos de respuestas en la teoría de la detección de señales. En esta diapositiva se muestran dos tests habituales en la vida cotidiana. Uno típico de optometría, cuando nos revisan, nos gradúan la vista, utilizan esa carta óptica y utilizan
este tipo de señales como estímulo. Y otro procedimiento habitualmente utilizado en audiometría, es decir, cuando nos registra la calidad de nuestra audición. Naturalmente, las letras o los sonidos se presentan de uno en uno y el sujeto debe informar si o no detecta la señal pertinente. La TDS, como también se abrevia la teoría de la detección de señales, pretende evaluar el rendimiento de un mecanismo, ya sea sensorial, perceptivo o de memoria, etc., midiendo la sensibilidad para separar la señal del ruido y también el sesgo de respuesta de los sujetos. En la TDS se presenta a los sujetos una sola intensidad de la señal estímulo y no cambia, no varía la intensidad como ocurría en los métodos psicofísicos que hemos descrito anteriormente. Pero también puede estar presente el ruido o distractores, de modo que pueden existir dos tipos de ensayos, como hemos dicho, ensayos en los que solo aparece el ruido y ensayos en los que aparece la señal superpuesta de un fondo ruidoso más o menos débil en intensidad, que enmascara la señal. La señal suele ser de intensidad débil porque se trata de medir sensibilidad, la mínima sensibilidad que el sujeto es capaz de detectar, de alguna manera. Por otra parte, en cada ensayo, la tarea del sujeto consistirá en responder si o no es capaz de detectar la señal, es decir, si la diferencia entre el ruido de la señal es capaz de detectarla el sujeto. Así, combinando dos tipos de estímulos con dos tipos de respuesta, tendremos 4 tipos de datos en lo que llamaremos matriz de respuestas del sujeto. De modo resumido, la situación de prueba en la TDS podemos sintetizarla en una tabla de doble entrada como la que se muestra en esta diapositiva, también llamada tabla de contingencia 2x2. Hay dos tipos de estímulo, hay dos tipos de respuesta. Entre los dos tipos de aciertos que se pueden diferenciar en esta tabla se encuentran las aceptaciones correctas, con el acrónimo AC, y los rechazos correctos, con el acrónimo RC. Pero también hay dos tipos de errores, los que llamamos omisiones, acrónimo OM, y falsas detecciones, o también llamadas falsas alarmas, con el acrónimo FA. El análisis de datos de la TDS considera la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos 4 tipos de datos. Por un lado, teniendo en cuenta la probabilidad a priori, es decir, el número de veces que se presentó la señal y el número de veces que se presentó el ruido. Determina una frecuencia de ocurrencia que permite calcular una probabilidad de presentación del estímulo y del ruido. Por otro lado, calculando la probabilidad empírica asociada a la respuesta del sujeto. Esta se calcula dividiendo la frecuencia de detección por el número de ensayos donde solo se presentó el ruido o se presentó la señal más ruido, según sea el caso. Adviértase que la suma de aceptaciones correctas más omisiones ha de ser total al número de ensayos de señal, mientras que la suma de ensayos con falsas alarmas más rechazos correctos ha de dar un total de ensayos con solo ruido. Por tanto, para el análisis solo se opera con las aceptaciones correctas y las falsas alarmas o falsas detecciones, ya que los otros dos tipos de datos, las omisiones y los rechazos correctos, son sus correspondientes valores complementarios. Por tanto, sería irrelevante o redundante esta información. En esta gráfica vemos dos distribuciones, la distribución de la señal y la distribución del ruido, y observamos cómo se solapan parcialmente. La tarea del sujeto consiste en discriminar, en diferenciar una de la otra, ya que hay una franja de confusión en esa zona de solapamiento entre las dos distribuciones que hará que la tarea sea más o menos difícil, la de detección del estímulo o discriminación de estímulos. Precisamente el criterio de decisión de la respuesta señala la sensación mínima que divide la respuesta sí de la respuesta no. Viene a ser como una barrera, un punto de corte que separa las dos distribuciones. La TDS asume que el estímulo debe ser detectado contra un fondo ruidoso y que el individuo, el sujeto, tiene su propio criterio de respuesta para decidir si la respuesta es sí o es no. Así, la sensibilidad del sujeto en la TDS dependerá, por una parte, de la intensidad de la señal, más débil o más fuerte. Facilitará o dificultará la detección. También dependerá de la sensibilidad local del observador, influenciada por el ruido y por la atención.
que presta a la tarea. Y también puede influir el criterio adoptado por el observador, el cual estará determinado por sus motivaciones, expectativas, etcétera, etcétera. Por tanto, cambios en el criterio natural de respuesta de un individuo durante las pruebas o test de detección o de discriminación pueden influir en los umbrales obtenidos, en los valores de sensibilidad obtenidos. En consecuencia, la localización del criterio respecto a las distribuciones de la señal y del ruido permite definir aceptaciones correctas, es decir, estímulos que tienen una probabilidad de decir sí estando presente la señal, mientras que las falsas alarmas se miden como la probabilidad de decir sí cuando está presente el ruido y no la señal. Por otra parte, la omisión se puede definir como la probabilidad de decir no, de responder no, cuando está presente la señal, mientras que los rechazos correctos lo definiremos como la probabilidad de decir no cuando no está presente el estímulo, sino que está presente el ruido. De modo resumido, podría decirse que hay 4 hipótesis básicas que se asumen en la TDS. Estas son: primera hipótesis, en toda actividad humana hay siempre algún grado de interferencia o de ruido. El ruido proviene tanto de fuentes internas al sujeto, su sistema nervioso central, como de fuentes externas del mundo. Segunda hipótesis, no se pueden definir de modo invariante las condiciones para poder medir un umbral perceptivo. Tercera hipótesis, el informe del observador acerca de la presencia o ausencia de una señal no solo depende de la sensibilidad del sujeto, sino que también depende de factores cognitivos, como son el criterio de decisión de su respuesta. Y cuarta y última hipótesis, el sujeto o observador debe decidir si lo que experimenta durante el ensayo proviene de la distribución del ruido o de la distribución de la señal. Es preciso decir que el sistema sensorial tiene inconsistencias, es decir, que fluctúa su sensibilidad según el estado del observador, por lo que ante la misma señal, la intensidad de la sensación que produce puede variar según una distribución que asumiremos que es normal, que sigue la ley normal de Laplace-Gauss, caracterizada por una media y una desviación estándar. También el ruido puede producir sensación y la intensidad de esta sensación se ajustará a otra distribución normal. En la gráfica derecha vemos cómo las distribuciones de la señal y del ruido, las dos curvas, están separadas según la intensidad de la sensación, ya que la línea que hace de eje de abscisas representa el continuo sensorial. Así, podemos definir un parámetro que solo concierne al proceso sensorial y al que llamaremos discriminabilidad de la señal, y lo representaremos por la letra B'. Pero también podemos definir un parámetro que se corresponde con el proceso cognitivo, implícito en la respuesta de los sujetos, es decir, en su informe verbal o motor. Se trata del criterio de decisión de la respuesta. Al ser este un proceso relacionado con la toma de decisiones, que tiene lugar en las vías altas del procesamiento cerebral, es decir, por ejemplo en el lóbulo frontal, nos referiremos como componente cognitivo y suele representarse ya sea con la letra griega beta o con la letra de nuestro alfabeto C de criterio. En definitiva, la TDS permite medir de modo independiente los componentes sensorial y cognitivo asociados a la respuesta del sujeto informante. Como hemos dicho, la discriminabilidad es el parámetro sensorial y se simboliza con la letra D'. Se define como la distancia o la diferencia entre las medias de las distribuciones de la señal y del ruido. Tengas en cuenta que estas medias han de estar expresadas como puntuaciones típicas. Por tanto, deberán transformarse en las proporciones de respuesta de los sujetos
de la matriz de datos, la matriz de respuestas, en puntuaciones Z. D' es modulada por la ratio señal-ruido, es decir, por las intensidades de los estímulos. Como vemos en la diapositiva, la media de las distribuciones de ruido se representa por esta línea vertical y la correspondiente media de la señal por la otra línea vertical que atraviesa la curva de la señal. La flecha indica la distancia o separación entre la señal y el ruido y por tanto la diferencia de medias nos proporciona la medida de D' o medida de la discriminabilidad, que es el parámetro sensorial que es más relevante en la TDS. Por tanto, como podemos ver en esta diapositiva, en las gráficas que se muestran, cuanto más separadas están las distribuciones de señal y ruido, significa que el sujeto es más sensible, que puede discriminar mejor la señal del ruido, que es más fácil la discriminación o la detección. Y viceversa, cuanto menos separadas están las distribuciones, significa que el sistema sensorial del sujeto tiene mayor dificultad para establecer una detección o una discriminación nítida, clara, entre el estímulo, señal y su ruido de fondo. El gráfico de la izquierda nos muestra el caso de un sujeto con baja capacidad para discriminar la señal del ruido, o una tarea donde resulta difícil porque están muy próximos la distribución de la señal y del ruido, están muy solapadas. Mientras que el gráfico de la derecha representa el caso de otro sujeto o de otra condición estimular en la que se discrimina mejor entre ambos, señal y ruido, ya que la distancia que separa las medias de las dos distribuciones es mayor. Como vemos, D' tiene una longitud, la flecha que separa las medias de las distribuciones, mayor en la derecha que en la izquierda. Como valores de referencia de D', parámetro discriminabilidad de la señal, señalaré que un valor de D' igual a 0 significa que el sujeto responde al azar, es decir, que sus respuestas son aleatorias, que no distingue señal del ruido y responde pues a voleo. Y esto es debido a que las distribuciones de señal y ruido están completamente solapadas. En el caso de D' igual a 0, no se puede diferenciar señal del ruido. En caso contrario es aquel donde D' es mayor que 4. Esto se interpreta como que las distribuciones están completamente separadas, que no hay solapamiento, por lo que el sujeto puede diferenciar sin problemas la señal del ruido. Esto sería el rendimiento óptimo de un observador ideal, que discriminase nítidamente señal del ruido, sin zona de confusión o solapamiento. Sin embargo, el caso más interesante para analizar con TDS la situación experimental es aquel donde la distribución de la señal y el ruido están parcialmente solapadas. Por ejemplo, si D' es igual a 1, se interpretaría como un rendimiento del sujeto moderado. A veces puede diferenciar, pero otras veces comete falsas alarmas, falsas detecciones o discriminaciones. Veamos ahora un ejemplo más concreto de discriminación figura-fondo en la modalidad perceptiva visual. Fíjense en las dos imágenes que hay a la derecha de esta diapositiva. ¿Dónde puede usted ver mejor el círculo rojo? ¿En la imagen de arriba o en la imagen de abajo? Naturalmente, el fondo es el ruido visual, el moteado o salpicado de puntos aleatorios que dificulta la segregación de la figura, de la señal, que es el círculo rojo. Adviertan que en la imagen de arriba tenemos más dificultad para discriminar figura-fondo que en la imagen de abajo. Por esta razón, la distancia entre las medias de las distribuciones de señal y ruido es mayor en las curvas normales del lado inferior de la diapositiva que en las curvas de arriba a la izquierda. Vemos que el parámetro D' es de menor longitud. Para calcular la D' numéricamente utilizaremos la fórmula que se presenta abajo de esta diapositiva, es decir, la diferencia de medias tipificadas, puntuaciones típicas, entre las dos distribuciones. Aquí vemos cómo se procede para calcular D', la discriminabilidad de la señal. Como se ve, solo se consideran las aceptaciones correctas, o también llamados abreviadamente hits,
y las falsas alarmas o falsas detecciones, ya que los otros valores, las omisiones y rechazos correctos, son complementarios, por tanto sería redundante usarlos. Abajo vemos como en el continuo sensorial, a la izquierda, las distribuciones de la señal y el ruido están bastante separadas y por tanto el sujeto podrá hacer discriminaciones con cierta facilidad. Mientras que en el continuo sensorial de abajo a la derecha, la distribución de la señal y el ruido está más solapada, por lo que la discriminación resultará más dificultosa. Hagamos un ejemplo de cálculo del parámetro D', discriminabilidad, en un experimento donde se desea medir la capacidad de un sujeto para discriminar el sabor astringente en los vinos. La astringencia es una sensación en el tacto bucal, como de sequedad o rugosidad y aspereza en el epitelio de la boca. Se produce, por ejemplo, al beber algunos vinos y es causada por los taninos, pero también lo produce la quinina, el nitrato de plata, el té y la manzanilla. Esta sensación es debida a la interacción de los taninos con proteínas de la mucina. La mucina es una proteína que se encuentra en la mucosa salivar de la boca. Aquí aplicamos una prueba de discriminación del sabor astringente. Para ello, ponemos como muestras de prueba varias disoluciones en las que solo una contiene quinina, una sustancia que se usa para combatir el paludismo, como es conocido. La tabla de respuesta de datos, que se observa a la izquierda, nos muestra la frecuencia de detección y las proporciones de respuesta de cada tipo de ensayos. Aceptaciones correctas, omisiones, falsas alarmas y rechazos correctos. Estas proporciones serán transformadas en puntuaciones típicas a partir de la ley normal de Laplace-Gauss, para que hay que utilizar las tablas de conversión. Resulta que el valor típico de las aceptaciones correctas con una proporción de respuesta de 0.81 es 0.87. Puntuación típica Z asociada a esa proporción. Mientras que la puntuación Z o típica asociada a una falsa alarma con una proporción de 0.16 es igual a menos 1. Sabemos que el parámetro D' se calcula a partir de la diferencia de medias estandarizadas o tipificadas entre aceptaciones correctas y falsas alarmas, por lo que sustituyendo las letras por sus valores nos resulta D' vale 1.87. Por tanto, 1.9, redondeando a las centésimas, es la distancia entre la distribución de la señal y la del ruido, lo que nos informa de que hay un ligero sesgo a producir falsas alarmas o falsas detecciones por parte del sujeto. El criterio de respuesta, como dije anteriormente, establece el punto de corte, la división o separación entre la respuesta sí, detecta la señal, y la respuesta no, el estímulo proviene del ruido. La TDS asume que el sistema de decisión responde de modo determinista, es decir, cuando la evidencia aportada por el mecanismo sensorial se sitúa en el continuo sensorial más allá de la línea que define el criterio, el sujeto responderá sí, mientras que si la evidencia sensorial está por debajo de la línea criterial, entonces la respuesta será no. Por ello, se dice que el criterio está influido por la ratio señal-ruido, también conocida como razón de probabilidades, el cociente de dividir la probabilidad del ruido por la probabilidad de la señal. Mientras que la razón de verosimilitud, en inglés likelihood ratio, se obtiene dividiendo sus correspondientes probabilidades condicionadas. Es decir, la probabilidad de decir sí cuando la señal está presente, condicionada a la presencia de señal, dividido entre la probabilidad de decir sí, condicionado a la presencia de ruido. La diapositiva representa el criterio con una línea roja vertical que separa una distribución, la del ruido, de la señal. En este caso, el sujeto utiliza un criterio óptimo, ya que está separando las dos distribuciones exactamente en el punto donde se cortan ambas. Esto suele ser poco habitual en los estudios, el registro de datos empíricos de los experimentos que usan TDS. El criterio de respuesta puede variar ligeramente de persona a persona,
dependiendo de algunos factores, como por ejemplo de la experiencia pasada del sujeto. No es lo mismo un novato que un experto en un tema de detección. En segundo lugar, de la estimación que haga de la probabilidad a priori con que será presentada la señal y el ruido, es decir, de la razón de la o ratio señal-ruido. En tercer lugar, de qué consecuencias tiene el hecho de acertar o fallar en los ensayos y qué importancia concede cada sujeto a estos resultados. Por ejemplo, si la prueba se requiere para obtener un empleo o se requiere para obtener un permiso de conducir, no es lo mismo que si es un puro divertimiento, entretenimiento. A veces se define una matriz de pagos por parte del experimentador, premiando los aciertos y castigando los errores como falsas alarmas o omisiones. En cuarto lugar, depende de las instrucciones que se le dan al sujeto para hacer su tarea. Las instrucciones pueden ser neutras, es decir, no influir, ser asépticas. También pueden ser instrucciones liberales, que otorgue bastante libertad a arriesgarse, o instrucciones más estrictas, donde se enfatiza el no cometer errores porque pueden penalizar o porque puede perder prestigio. En quinto lugar, también depende de las características de personalidad del sujeto que le hacen ser, en ciertas situaciones, más precavido o más estricto, y mientras que otras veces se comporta de modo más imprudente o temerario. Las diferencias personales son muy grandes y por ello los criterios de respuesta son muy variables, de manera que varios sujetos pueden tener la misma sensibilidad y diferir solo en el criterio de decisión de la respuesta. A nosotros, al tratar de evaluar la sensibilidad de un sistema sensorial, no nos interesan tanto las características de personalidad, no estamos diagnosticando a los sujetos, sino que estamos interesados en evaluar la detectabilidad o discriminabilidad, es decir, los parámetros sensoriales, su sensibilidad ante los estímulos por parte de una determinada modalidad sensorial. Examinemos de nuevo el criterio de respuesta del sujeto, es decir, lo que representamos en esta gráfica como la línea divisoria, esa línea vertical, que indica el punto de corte entre la respuesta sí, detecta la señal, y la respuesta no, el estímulo proviene del ruido. Como vemos, el sujeto puede desplazar esa línea hacia la izquierda, cometiendo menos omisiones, pero más falsas alarmas, o desplazar el criterio hacia la derecha, cometiendo más omisiones, pero menor número de falsas detecciones o falsas alarmas. Se dice que hay un sesgo de respuesta cuando se observa una tendencia del observador a producir un tipo de respuesta más que otro. Este depende fundamentalmente del criterio, lo que a su vez depende de una serie de factores que luego veremos. Para calcular numéricamente el valor del criterio de respuesta del sujeto suelen usarse dos índices. Uno calcula el criterio en relación con el valor óptimo, el criterio óptimo, la línea que separa nítidamente las dos distribuciones, la de señal y ruido. Este índice, C, igual a 0, significaría el criterio óptimo. Un valor C menor que 1 significaría un criterio laxo, arriesgado, liberal, mientras que un criterio C mayor que 1 sería un criterio estricto, prudente, cauteloso, conservador. En relación con la ordenada en el origen, también puede calcularse el criterio. La ordenada en el origen le llamamos también razón de verosimilitud, pero no entraremos en este cálculo por resultar más difícil la interpretación. Vemos aquí, arriba a la izquierda, la matriz de datos de un experimento usando el paradigma experimental de la TDS. Como vemos, hay 4 tipos de datos diferentes. 2 corresponden a aciertos, aceptaciones correctas y rechazos correctos, y otros 2 a errores, omisiones y falsas alarmas. Abajo a la izquierda vemos las distribuciones de la señal y ruido y la línea divisoria vertical que establece el criterio de respuesta del sujeto, delimitando las omisiones de las falsas alarmas. Aquí abajo a la izquierda vemos que el sujeto tiene un sesgo, una tendencia o de predisposición a cometer bastantes falsas alarmas y pocas omisiones. Ciertamente, al desplazar el criterio más hacia la media de la distribución del ruido, es decir, hacia la izquierda, ha optado por un criterio laxo para decidir responder sí. En otras palabras, responderá sí ante la mínima evidencia de presencia de la señal. Por eso diremos que es más temerario, su criterio es más laxo o liberal. Sin embargo, abajo a la derecha vemos el caso contrario.
Aquí, el sujeto ha desplazado el criterio más cerca de la media de la distribución de la señal, por lo que tiene una tendencia a producir muy pocas falsas detecciones o discriminaciones, falsas alarmas, pero muchas omisiones. Ha optado por responder según un criterio estricto, ya que solo cuando está bastante seguro o cuando tiene abundante evidencia de la presencia de la señal, responderá que sí detecta. Por ello, es más cauteloso, más prudente, más conservador. Obsérvese que tanto el sujeto representado en el gráfico de abajo a la izquierda como el sujeto de abajo a la derecha, ambos tienen prácticamente la misma sensibilidad, es decir, el parámetro D' tiene la misma longitud, el mismo valor. Finalmente, arriba a la derecha tenemos el caso de un observador ideal, es decir, un sujeto que establece el criterio de respuesta exactamente en el punto de corte que separa, que divide equitativamente las dos distribuciones, la de señal y la de ruido. Este sujeto ha optado por un criterio moderado y cometerá un reducido número de omisiones y también un reducido número de falsas alarmas. Recapitulando, en términos de probabilidad pueden definirse tres criterios. Así, se dice que el sujeto adopta un criterio laxo, arriesgado, cuando la probabilidad de elegir que sí hay señal, que está presente la señal, es mayor que la del ruido. Por otra parte, se dice que el sujeto adopta un criterio estricto, cauteloso, conservador, prudente, cuando la probabilidad de elegir que sí hay señal es menor que la de elegir ruido. Se dice que el sujeto adopta un criterio neutro, finalmente, cuando ambas respuestas son equiprobables, lo que coincide con las probabilidades a priori de presentar los estímulos. Es decir, la probabilidad de la señal es la misma que la probabilidad de ruido. Según asume la TDS, el parámetro de prima solo resulta influido por los procesos sensoriales, mientras que el criterio de respuesta solo es influido por los procesos de decisión, son procesos cognitivos. Por tanto, ambas medidas son independientes una de otra. Ahora vamos a calcular el valor del criterio relativo a la localización del criterio óptimo, esa línea que separaba las dos distribuciones de forma equitativa. Para ello, aplicamos la fórmula que se muestra arriba en la diapositiva, es decir, la mitad de la suma de los valores típicos de falsas alarmas más aceptaciones correctas. En el ejemplo, el resultado de aplicarla da un valor de C igual a menos 0.065. Alternativamente, podemos calcular el valor del criterio de respuesta relativo a la razón de verosimilitud, o likelihood ratio. Entonces, la fórmula sería la que se muestra ahí abajo, cuyo resultado da 1.115. Para interpretar este valor debemos saber que beta igual a 1 quiere decir que el criterio es insesgado, que no tiene sesgos. Ni tiende hacia las falsas alarmas ni tiende hacia las omisiones. Mientras que un valor beta mayor que 1, es decir, desplazado hacia la derecha del valor óptimo, significa que el sujeto tiene un criterio estricto, que da pocas falsas alarmas y más omisiones. Finalmente, un valor beta menor que 1, es decir, desplazado hacia la izquierda respecto al criterio óptimo, significa que el sujeto usa un criterio laxo, arriesgado, que cometerá abundantes falsas alarmas. Sin embargo, es posible manipular el criterio sesgándolo en una particular dirección mediante una matriz de pagos que expresa el coste o beneficio de cada tipo de acierto o de cada tipo de error. A la izquierda de esta diapositiva se muestra un ejemplo de matriz de pagos. Como vemos, las aceptaciones correctas se pagan con 10 euros al sujeto, mientras que por cada omisión pierde 10 euros. Por otra parte, el sujeto recibe 3 euros por cada rechazo correcto y pierde 3 euros por cada falsa alarma o falsa detección. En la gráfica de la derecha se han representado las localizaciones de tres criterios o reglas de decisión diferentes, marcándolos con tres rectas verticales de distinto color.
en el continuo sensorial de los valores del eje de verosimilitud. Por tanto, tenemos tres casos. En el caso A, con línea de criterio de color azul, donde el sujeto no tiene ni pérdidas ni ganancias por cometer errores. El criterio variará según la razón de probabilidades a priori, siendo la probabilidad de la señal 0.5 y la probabilidad del ruido 0.5, es decir, son equiprobables señal y ruido, por tanto el cociente es 1. Entonces tenemos aquí el criterio óptimo, por lo que se localiza exactamente la línea criterial en el punto de corte en la intersección de las dos curvas, la de la señal y el ruido. En el caso B, donde la razón de probabilidades a priori es igual a 3, ya que la probabilidad de la señal es 0.25, mientras que la probabilidad del ruido es 0.75, cuyo cociente nos da 3. Aquí el sujeto requiere una mayor evidencia de señal, es decir, mayor intensidad de la señal, para decidir que sí, que la señal está presente. Responder sí. En el caso C, se aplica la matriz de pagos o pérdidas y ganancias cuya tabla vemos a la izquierda de esta diapositiva. Aquí, el sujeto evita cometer omisiones porque le penalizan quitándole 10 euros. Por tanto, tenderá a arriesgarse respondiendo sí, porque la pérdida de falsas alarmas es solo de menos 3 euros. Es decir, es más ventajoso arriesgarse a cometer falsas alarmas que a cometer errores de omisión. Vamos a entrar ahora en el análisis de las curvas ROC, otra importante contribución de la TDS. En la TDS, una curva ROC, que es acrónimo de Receiver Operating Characteristic o característica operativa del receptor, es una representación gráfica de la proporción de aciertos, aceptaciones correctas o verdaderos positivos, frente a las proporciones de falsas alarmas o falsos positivos, según varíe el criterio de respuesta, es decir, el valor a partir del cual decidimos responder sí o no. Se llama así ROC porque es una comparación de dos características operativas, las aceptaciones correctas y las falsas alarmas, según cambiamos el criterio de decisión de la respuesta. La curva ROC es un modelo de clasificación binario, que por ejemplo ayuda a decidir el diagnóstico entre dos patologías. El análisis ROC está directamente relacionado con el análisis de coste-beneficios en toma de decisiones diagnósticas. El análisis ROC se ha aplicado con éxito, entre otras áreas, en ingeniería, detección de señales de radar, así como prueba para decidir el diagnóstico en medicina, también en radiología y para decidir sobre la eficacia de tratamientos en psicología. Para representar la curva ROC solo se necesitan, como hemos dicho, las aceptaciones correctas o sensibilidad en el eje de ordenadas, se representa, y las falsas alarmas o especificidad, es decir, las falsas detecciones se ponen en el eje de abscisas. Cada par de coordenadas representa un punto en el espacio ROC. La mejor predicción posible se localizaría como un punto en la esquina superior izquierda o coordenada 0,1, es decir, 0 de abscisa, 1 de ordenada del espacio ROC. Esto representaría un 100% de aceptaciones correctas y ninguna omisión. Y también un 100% de rechazos correctos y ninguna falsa alarma. A este punto de coordenadas 0,1 también se le llama una clasificación perfecta. Por el contrario, una clasificación totalmente aleatoria o adivinación daría un punto a lo largo de la línea diagonal, que se llama también línea de no discriminación y que va desde el extremo inferior izquierdo hasta la esquina superior derecha. Apliquemos aquí el análisis de la curva ROC a los datos del ejemplo anterior. Teníamos un valor de probabilidad de acierto, aceptación correcta, de 0.81, que es el valor de la ordenada en la curva ROC, en el gráfico ROC.
y un valor de probabilidad de las falsas alarmas de 0.16, que es el valor de la abscisa en la gráfica ROC. Por tanto, el punto se localiza en el sistema cartesiano como muestra el gráfico ROC, el círculo rodeado de color verde. Ese es el punto correspondiente a las coordenadas 0,81, 0.16. En este otro gráfico de la derecha se muestran 4 puntos que son la representación gráfica en el espacio ROC de las 4 tablas de contingencia A, B, C, C', que se muestran a la izquierda de la diapositiva. El resultado de la tabla A muestra claramente ser el mejor de las 4 tablas. El resultado de la tabla B se encuentra sobre la línea de estimación aleatoria, es decir, en la diagonal, y que corresponde a una discriminabilidad de prima igual a 0. O sea, el sujeto no discrimina nada, está respondiendo al azar. Mientras que el método C aparece como el peor de los 3, C abajo a la derecha, con un resultado muy pobre, bajo número de aciertos, de aceptaciones correctas y alto número de falsas alarmas. Sin embargo, el resultado de la tabla para el punto C', cuyos valores de contingencia son los opuestos a los de la tabla C, representa el punto en el espacio ROC que estará por encima de la diagonal y más próximo al punto de clasificación perfecta que el método A. Mientras que C presentaba un pobre poder de predicción, a partir de él se ha construido un predictor mejor que todos los demás, C'. Téngase en cuenta que siempre que se represente un punto en el espacio ROC por debajo de la diagonal, habrá que invertir sus predicciones para aprovechar su capacidad de predicción. Cuanto más cerca esté un método de la esquina superior izquierda, que es la clasificación perfecta, mejor será, más eficiente el sensor. No obstante, lo que indica la eficacia del sensor es la distancia de esta a la línea de estimación aleatoria, es decir, a la diagonal de valor de prima igual a 0. Da igual si está por encima o por debajo de la diagonal. También se puede representar el otro parámetro de la TDS, es decir, la discriminabilidad, en la curva ROC. En el espacio ROC de la izquierda vemos representadas 3 curvas que corresponden a 3 señales con diferente intensidad, y por ello cambia el parámetro D' o discriminabilidad. Una D' igual a 0 indica que las distribuciones de la señal y ruido están solapadas completamente y por tanto son indiscriminables. El sujeto no puede diferenciar señal de ruido y responder al azar. Por otra parte, cuanto mayor sea el valor de D', más diferenciales son la señal y el ruido, lo que se traduce en que las curvas se acercan más a la esquina superior izquierda. Los valores de D' se pueden transformar en puntuaciones típicas, con lo que la curva ROC quedaría linealizada, como se muestra en la gráfica ROC de la derecha. Ahí vemos cómo las curvas de la izquierda han sido linealizadas para ser representadas en las rectas de la derecha. Adviértase que ahora D' igual a 0 pasa por el origen del sistema cartesiano y que conforme aumenta D', la recta se aleja del origen de este sistema cartesiano. En psicología clínica es habitual denominar a la matriz de datos o tabla de contingencia 2x2 usando la siguiente terminología. A las aceptaciones correctas se les suele llamar verdaderos positivos. A los rechazos correctos se les acostumbra a llamar verdaderos negativos. A las falsas alarmas son los falsos positivos o también a veces error tipo 1. Las omisiones son falsos negativos o también llamado error tipo 2. La sensibilidad en clínica se define como la probabilidad de acierto sobre el total de veces que se presenta la señal. Se calcula de la siguiente forma. Sensibilidad igual a dividir la proporción de aciertos por
la suma de aciertos más omisiones. Se dice que un test tiene alta sensibilidad cuando detecta la enfermedad casi siempre que aparece. Por otra parte, la especificidad se define como la probabilidad de cometer una falsa alarma sobre el total de veces que se presentó la señal. Se calcula así, con la siguiente fórmula. Especificidad es igual a los rechazos correctos, la proporción de rechazos correctos, dividido entre la suma de rechazos correctos más falsas alarmas. Se dice que un test tiene alta sensibilidad cuando es capaz de distinguir la enfermedad del ruido, la no enfermedad, la salud. Esto es, apenas la detecta cuando el paciente no está enfermo, para hablar de alta especificidad. El sistema detector o clasificador es perfecto, ideal o también óptimo cuando tiene alta sensibilidad y alta especificidad. En la teoría de la detección de señales, una curva ROC también puede describirse como una representación gráfica de la sensibilidad o razón de verdaderos positivos frente a la especificidad o razón de falsos positivos. Para un sistema clasificador binario, según se varía la discriminabilidad de la señal. El conjunto de pares ordenados especificidad-sensibilidad obtenidos se puede representar gráficamente gracias a la curva característica operatoria del receptor, curva ROC. En este tipo de curvas se calcula la posición de un test o fármaco en el gráfico. En esta gráfica de la diapositiva se pueden observar tres curvas correspondientes a la eficacia detectora de tres tests que están siendo comparados. Las curvas de cada gráfica vienen determinadas por los valores del par ordenado especificidad-sensibilidad. Como se muestra, el test de buena eficacia presenta alta especificidad y alta sensibilidad, mientras que el test de baja eficacia presenta más baja especificidad y más baja sensibilidad que los otros tests. Finalmente, el test de regular eficacia, moderada eficacia, presenta una especificidad y una sensibilidad con valores moderados. Vamos a introducir un nuevo concepto, el de área bajo la curva ROC. El área bajo la curva ROC, llamada comúnmente por sus siglas, su acrónimo AUC, del inglés Area Under the Curve, es el indicador más utilizado en muchos contextos de la TDS. Para elegir entre la eficacia de dos sensores o de dos pruebas diagnósticas distintas se recurre a las curvas ROC, ya que es una medida global e independiente del punto de corte, criterio óptimo. Este índice se puede interpretar como la probabilidad de que un sensor o un test clasificador ordenará o puntuará una instancia positiva elegida al azar más alta que una instancia negativa. Los gráficos de la derecha de esta diapositiva provienen de un estudio clínico para la detección del COVID-19 con diferentes tests que permiten diferenciar entre pacientes con el virus, enfermedad, y pacientes limpios de virus, sanos. En este estudio se usaron 4 reglas o criterios. Cada uno medía de diferente manera los síntomas: fiebre, tos, ageusia y anosmia. Ageusia es falta de sabor, incapacidad para detectarlo, y anosmia, dificultad para detectar olores. Con el coeficiente de ponderación de estos 4 síntomas permitía decidir la presencia o ausencia de la enfermedad COVID. Las curvas se construyeron calculando la probabilidad de acierto o sensibilidad del test y la probabilidad de falsa alarma o especificidad del test, registrando datos de 100 pacientes que fueron testados para la predicción de esta enfermedad vírica. El estudio comparó pacientes jóvenes de entre 20 y 30 años y pacientes mayores entre 60 y 70 años. El análisis de la curva ROC mostró que la regla funcionaba con mayor precisión en la población de mayor edad, con un área bajo la curva de 0.78, en comparación con los jóvenes,
cuya área bajo la curva tenía un valor de 0.73. Sin embargo, estas diferencias resultaron no ser estadísticamente significativas. Pero adviértase también que el criterio C1 era el peor de todos, ya que era baja la probabilidad de las aceptaciones correctas y la probabilidad de las falsas alarmas, mientras que los criterios C2 y C3 eran los mejores detectando la enfermedad. Mientras que la capacidad de predicción del criterio 4 estaba prácticamente a nivel de azar. Obsérvese que está muy próxima a la línea diagonal que representa probabilidad 0,5 de detección. Al comparar el área bajo la curva de ambas pruebas, podemos elegir el mejor sensor siguiendo estas reglas. Esta área posee un valor comprendido entre 0.5 y 1, donde 1 representa un valor diagnóstico perfecto y 0.5 es una prueba sin capacidad de discriminación diagnóstica, es decir, que está a nivel de azar. Sería como lanzar una moneda al aire y decidirlo a cara o cruz. Así, resumiendo, valores comprendidos entre 0 y 5 están a nivel de azar, es decir, el test es nulo. Valores del área bajo la curva entre 0,5 y 0,6, el test es malo. Mientras que valores entre 0,6 y 0,75 es de capacidad moderada de detección, un test regular. Valores del área bajo la curva entre 0,75 y 0,9 significa que se trata de un test bueno. Y entre 0,9 y 0,97 el test es muy bueno. Finalmente, valores por encima de 0,97, entre 0,97 y 1, el test es excelente en capacidad predictora. Resumiendo lo hasta aquí dicho acerca de la TDS, Teoría de Detección de Señales. La TDS cuestiona la validez del concepto de umbral concebido como una barrera neural. En el procedimiento típico de la TDS se utiliza una sola intensidad del estímulo y esta no varía, como ocurría en los métodos psicofísicos anteriormente descritos, los de Weber, Fechner y Stevens. Aquí hemos destacado la importancia del ruido en psicofísica. La TDS considera la presencia de la señal, pero también le da importancia a la presencia del ruido, de modo que podemos percibir y por tanto pueden existir ensayos en los que aparezca solo el ruido y otros ensayos en los que aparezca la señal contra un fondo más o menos ruidoso. En cada ensayo, el sujeto debe responder sí o no detecta el estímulo o señal. Se trata de una respuesta dicotómica, un juicio binario, de decisión binaria. En la TDS, además de medir la sensibilidad, como en la psicofísica clásica se hacía, que es el componente sensorial, también se tiene en cuenta que influye en la respuesta un componente cognitivo, el criterio de decisión de la respuesta. Y ambos parámetros, discriminabilidad y criterio de respuesta, de decisión de la respuesta, son independientes uno del otro. Por esta razón, hemos calculado dos parámetros, D' y C o criterio. Después hemos introducido el análisis de curvas ROC, característica operativa del receptor, representando los dos parámetros típicos de la TDS, y también hemos mostrado la importancia de calcular esta área bajo la curva, ya que permite comparar condiciones experimentales de prueba de tratamientos, de test, de sensores, etc. El análisis ROC se ha aplicado con éxito, entre otras áreas, en ingeniería, en detección de señales de radar, así como prueba para decidir el diagnóstico en medicina, en radiología y la eficacia de tratamientos en psicología. Hasta aquí hemos visto las principales aportaciones de la TDS a la psicología experimental en general y a la psicofísica en particular. Muchas gracias por vuestra atención. Espero haberme hecho comprender y haber sabido expresar con claridad las ideas sobre esta potente teoría que tantos hallazgos ha permitido descubrir a la psicología. En la siguiente presentación detallaré algunos métodos de la psicofísica clásica que dejé pendientes al tratar las ideas de Gustav Theodor Fechner. Si el tema te ha agradado, presiona el icono de me gusta. Y para continuar conociendo detalles de esta rama de la psicología experimental que es la psicofísica, visita el canal de José Antonio Aznar Casanova.